Muy bien. Vamos a ver trigonometría. Vamos a determinar la longitud de un lado de un triángulo con trigonometría, utilizando trigonometría. Este sería nuestro triángulo. Y hay que recordar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, seno del ángulo, en este caso representado por alfa, seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Ahora, para trigonometría, los nombres de los lados del triángulo son los siguientes. El lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Ahora, los otros dos lados, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, ¿ok? Y el cateto adyacente está al lado del ángulo. También la hipotenusa está al lado del ángulo, pero la hipotenusa dijimos que es el lado más largo del triángulo. Muy bien, entonces tenemos ángulo, cateto opuesto al ángulo, cateto adyacente del ángulo e hipotenusa. Ok, lo primero que tenemos que ver o que checar es con qué datos contamos. ¿Ok? ¿Con qué datos contamos? Tenemos el ángulo. El ángulo lo vamos a llamar alfa y mide 36 grados. ¿Ok? Tenemos también el cateto opuesto, que aunque no lo tenemos, lo vamos a determinar. Cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto que vamos a determinar. Y tenemos el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa. ¿Ok? Hipotenusa que mide 8.5 metros. Muy bien. Ya tenemos identificados los datos con los que vamos a trabajar. Ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Muy bien. Con esto vamos a determinar cuál razón trigonométrica, seno, coseno o tangente, vamos a utilizar. ¿Tengo ángulo? Sí, aquí está. Vamos a analizar primero seno del ángulo. ¿Tengo el ángulo? Sí, aquí lo tenemos. ¿Tengo cateto opuesto? No lo tengo, pero lo voy a determinar. ¿Tengo hipotenusa? Sí, aquí está la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, este cumple con los tres datos que he recabado. Checamos en coseno y en tangente. ¿Tengo ángulo? Sí, aquí está. ¿Tengo cateto adyacente? No, no tengo el dato de cateto adyacente. No tengo ningún dato en el cateto adyacente. Entonces, como no tengo cateto adyacente, no puedo usar coseno. Voy a checar tangente. ¿Tengo ángulo? Sí, aquí está el ángulo. ¿Tengo cateto opuesto? No lo tengo, pero lo voy a determinar. ¿Tengo cateto adyacente? Ya dijimos que no tengo cateto adyacente. Por lo tanto, tampoco puedo utilizar tangente del ángulo. Entonces voy a usar seno del ángulo. ¿Ok? Voy a usar seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Vamos a poner aquí la razón trigonométrica. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Vamos a sustituir los valores. Quedaría seno del ángulo. El ángulo mide 36 grados. Es igual a cateto opuesto, que no lo conozco. Cateto opuesto que no conozco, entre hipotenusa, que mide 8.5 metros. Seno de 36 es igual
a valor faltante entre 8.5. Muy bien. Ahora, con la calculadora científica. Fíjense bien. En la calculadora científica, ahí la tenemos, ¿ok? Esta parte de las teclas oscuras, es la parte científica. Y esta parte de las teclas grises es la calculadora convencional. Entonces, vamos ahora a utilizar estas tres teclas, seno, coseno y tangente. ¿Ok? Vamos a utilizarla. Hay que checar siempre que aquí arribita en la pantalla nuestra calculadora científica tenga la letra D. ¿Ok? La letra D que es de grados. Ese vamos a utilizar nosotros. Muy bien. Ahora, vamos a determinar el seno de 36 grados. Seno de 36 es igual a 0.5877. 0.5877 es igual a valor faltante entre 8.5. ¿Ok? 0.5877 es el seno de 36, igual a valor faltante entre 8.5. Quiero saber cuánto mide o cuál es el valor que estoy buscando, que es el cateto opuesto. Este 8.5 está dividiendo, me lo traigo para acá, multiplicando, me va a quedar 0.5877 multiplicado por 8.5 y me va a dar el valor faltante que estoy buscando, que es el cateto opuesto. Entonces, 0.5877 por 8.5 me da 4.995. Vamos a redondearlo a números enteros, ¿ok? Es 5 metros. Entonces, el valor faltante, el cateto opuesto es 5 metros. Muy bien. Muy bien, tenemos el ejemplo número 2. Aquí está nuestro triángulo ABC. ¿Ok? Vamos a checar qué datos tenemos para saber cuál razón trigonométrica voy a usar. ¿Ok? Tenemos ángulo, mide 68 grados. ¿Ok? Tenemos el cateto adyacente del ángulo. Cateto adyacente que mide 4 centímetros. ¿Ok? Cateto adyacente al ángulo, 4 centímetros. Y nos están pidiendo el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa. Y la hipotenusa no sabemos cuánto mide, es lo que vamos a determinar. ¿Ok? Otra vez. Ángulo 68 grados. Cateto adyacente al ángulo. Cateto adyacente al ángulo, que mide 4 centímetros. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, lo vamos a determinar. Entonces tengo ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a checar cuál voy a utilizar. Ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Ok? Entonces voy a usar coseno. Ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. No voy a usar ni seno ni tangente porque para ambos necesito cateto opuesto y no tengo ningún dato de cateto opuesto. Entonces vamos a poner coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien. Sustituyendo, tenemos coseno del ángulo, el ángulo son 68 grados, es igual al cateto adyacente, que mide 4, entre la hipotenusa, que no sabemos cuánto mide. Ahora, ¿cuánto es el coseno de 68? Otra vez en la calculadora
coseno de 68 me da 0.3746. 0.3746 es igual a 4 entre valor faltante. Vamos a despejar. Valor faltante está dividiendo, me lo traigo multiplicando. 0.3746 multiplicado por valor faltante y es igual a 4. Ahora, despejando valor faltante. 4 lo bajamos entre, este está multiplicando, lo traigo dividiendo. 0.3746. ¿Ok? 4 entre 0.3746 y me da 10.678. 10.678 lo voy a redondear a décimos. Entonces va a ser 10.7 centímetros. Y ese es el valor de la hipotenusa. 10.7 centímetros. Muy bien. Muy bien, este es nuestro ejemplo número 3. Este es nuestro triángulo rectángulo ABC. Checamos qué datos tenemos. Tenemos el ángulo que mide 27 grados. 27 grados. Nos piden el cateto opuesto. Cateto opuesto no lo conocemos. ¿Ok? Y tenemos el cateto adyacente. Cateto adyacente que mide 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, con ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente, ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente, voy a usar la razón trigonométrica tangente. ¿Por qué no voy a usar seno y coseno? Porque no tengo el dato de la hipotenusa. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo valores, me quedaría tangente del ángulo, que es 27 grados, es igual a cateto opuesto, que no lo conozco, cateto opuesto no lo conozco, entre cateto adyacente, que mide 8 centímetros. Ahora, en la calculadora científica, tangente de 27 es 0.5095. 0.5095 es igual a valor faltante entre 8. ¿Ok? Tangente de 27 grados, 0.5095 es igual a valor faltante entre 8. Despejando valor faltante. Este 8 está dividiendo, me lo traigo multiplicando. Me va a quedar 0.5095 multiplicado por 8. 0.5095 multiplicado por 8. Estaba dividiendo, me lo traigo multiplicando. Entonces, el valor faltante es 4.076. 0.5095 por 8, 4.076. Lo voy a redondear a décimos. Me va a quedar 4.1 centímetros. ¿Ok? Es decir, este lado mide 4.1 centímetros y es el cateto opuesto. Muy bien, de esa forma vimos ya ejemplos de seno, coseno y tangente aplicado a calcular la longitud de un lado del triángulo aplicando la trigonometría.